Es un gusto tenerlos nuevamente aquí, hermanos. Bendito y alabado sea Dios, que podemos por este medio, pues, también tener este encuentro con el Señor, un momento de oración, de reflexión de la palabra de Dios, de estos mensajes que el Señor está dando, pues, en estos tiempos. Hoy te invito de verdad a que abras tu corazón, que dispongas tu alma, dispongas tu espíritu a esta palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es sanadora, es poderosa, como dice el libro a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Así que hoy te invito de verdad a que abras tu corazón y que dispongas tu espíritu a recibir pues estos mensajes que el Señor quiere darte el día de hoy. Así que vamos a empezar hoy con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios omnipotente, Padre Santísimo, que derrames hoy la fuerza y el poder de tu divino Espíritu sobre todos los que en estos momentos están viendo el programa y los que lo verán después. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu y dispón nuestro corazón para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un mensaje que dio el Señor el miércoles santo, el 16 de abril del 2014. Vamos a leer el mensaje en sí. Dice: amado hijo, la santidad verdadera radica en centrar tu persona en mi persona. Tus oraciones, aunque parecen dirigirse a mí, el fin último eres tú, y eso no debe ser así. Si de verdad quieres alcanzar la santidad, comienza por dirigirte a mí como tu fin último. Esto es lo que el Señor nos invita a la santidad. Y la manera de encontrar la santidad es centrarnos en Él, en la persona de Jesús. Muchas veces nosotros hablamos de la santidad y hablamos también de la voluntad de Dios, pero hay veces no comprendemos con exactitud lo que el Señor nos quiere decir. Dice el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará, y todo el que dé fruto, lo podará para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si ciertamente nosotros al hablar de la voluntad de Dios, pensamos en la mayoría de las ocasiones que la voluntad de Dios es hacer los caprichos de Dios. O sea, es decir, decimos muchas veces en nuestra vida, bueno, es que, ¿cuál será la voluntad de Dios en esto que tengo que hacer? ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿Será aquello? Y nosotros no hemos comprendido entonces qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es hacer el capricho de Dios o hacer algo que vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un trabajo. Me ofrecen dos trabajos, que son buenos los dos, muy honrados los dos, ¿no? Y también pues bien pagados. Entonces yo me encuentro en el dilema y digo, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Este trabajo o este otro trabajo? Y nosotros esperamos que Dios, ¿verdad?, pues nos muestre en nuestro interior su voluntad específica en una situación en particular. Y no hemos comprendido que la voluntad de Dios no es así, no es de esta manera. En la voluntad de Dios, ¿se vive o no se vive? No solamente hacemos la voluntad de Dios cuando tenemos que tomar una decisión en particular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros estamos en una piscina llena de agua y nosotros, o vamos a suponer que estamos dentro de la piscina, todo lo que nosotros realizamos dentro de la piscina lo hacemos dentro del agua. Es decir, las decisiones que uno toma, si se hacen dentro de la voluntad de Dios, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces la voluntad de Dios no va en contra, muchas veces, de lo que nosotros queremos, a menos de que sea abiertamente algo que es malo.
Yo puedo tomar una decisión, por ejemplo, en lo que yo voy a estudiar, con la persona con la cual me voy a casar, en un trabajo, en una situación en particular. Pero si yo agarro las dos opciones y yo escojo con la luz del Espíritu Santo cualquiera de las dos, nosotros pensamos que a lo mejor en una está la voluntad de Dios y en otra no está la voluntad de Dios, pero no es así. Si obramos dentro de la presencia de Dios, entonces cualquiera que yo haga, estoy obrando dentro de la voluntad de Dios. Por eso, obrar dentro de la voluntad de Dios es hacer las cosas perfectas, no por nosotros, sino porque se realizan todas dentro de la voluntad de Dios. Vamos a suponer que soy una piscina llena de agua y yo voy a jugar, vamos a suponer que sea posible, fútbol dentro de esa piscina llena de agua. O vamos a quitarle el agua para que sea más fácil de entender. Tengo una piscina vacía y yo juego fútbol dentro de la piscina. Pero hoy no quiero jugar fútbol, voy a jugar básquetbol. La pregunta es, si yo juego fútbol, básquetbol o voleibol dentro de la piscina, cualquiera de las cosas que yo realizo, las hago dentro de la piscina. Así es la voluntad de Dios. Dios, ¿verdad? En su infinita sabiduría, nos enseña que todo lo que nosotros realizamos, si lo hacemos dentro de su voluntad, entonces lo que yo haga, por muy pequeño que sea, por muy sencillo que parezca, tiene repercusiones infinitas. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo dentro de su voluntad. Entonces muchas veces nosotros perdemos el tiempo buscando exactamente qué voy a hacer en esta situación, ¿no? Cuando ambas son buenas, por ejemplo. Porque decimos es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no nos damos cuenta que a cualquiera de las cosas que estemos realizando, las estamos haciendo dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Es como el mismo Jesús nos lo explica hoy. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Sin mí, nada pueden hacer. Si no permanecen unidos a la vid, dice Jesús, o sea, a mí, bueno, no pueden hacer nada. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros entendiéramos esto de una manera literal, exactamente como Jesús lo está diciendo, bueno, entonces quería decir que las personas que viven apartadas de Dios ni siquiera podrían comer, ni siquiera podrían existir, ni siquiera podrían realizar nada, porque Jesús dice, sin mí nada pueden hacer. Pero aquí si nosotros, ¿verdad?, en el sentido en el que Jesús está hablando, ponemos un paréntesis y Él va a decir, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Pero esto se refiere a su voluntad, a la voluntad de Dios. Es decir, si nosotros no estamos unidos a Jesús, nosotros no podemos hacer nada dentro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos unidos verdaderamente a Jesús, todo lo que nosotros realizamos se realiza dentro de la voluntad de Dios, de lo que Jesús nos está enseñando hoy. Nada podemos hacer y nada tiene sentido si lo realizamos fuera de la voluntad de Dios. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué es entonces la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo vivir dentro de la voluntad de Dios cuando yo sé que estoy obrando dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué es en sí entonces la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué es la voluntad de Dios? Jesús mismo nos lo dice. Es permanecer unidos a Jesucristo. Nosotros, en el momento en que yo dedico mi vida a Dios, hago oración, medito la palabra de Dios, sobre todo la meditación de la palabra de Dios, frecuento los sacramentos, vivo una vida de gracia, estoy haciendo todo dentro de la voluntad de Dios. Por eso el cristiano vive en paz y tranquilo, porque todo lo que realiza, comer, vestirse, divertirse, descansar, todo lo que hace, lo hace dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hacer la voluntad de Dios? Algo muy sencillo, vivir unido a Jesús. ¿Cómo yo puedo vivir unido a Jesús? A través de los sacramentos, a través de la oración,
a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de todas estas cosas. Eso nos ayuda a vivir unidos a Jesús, es decir, es vivir en gracia. Y de esta manera estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios. Entonces, lo que yo realice es estudiar, es cantar, es jugar, es hacer algo. Yo vivo dentro de la voluntad de Dios. Claro que hay situaciones muy particulares en que tenemos que pedirle a Dios dirección. O sea, es decir, ¿para qué camino yo debo ir? ¿Para qué camino? Para que, bueno, pues para que Dios me instruya en lo que yo debo hacer, para que yo no vaya a errar. Pero eso no quiere decir que incluso cuando muchas veces nos equivocamos, no quiere decir que yo esté obrando fuera de la voluntad de Dios. Estoy obrando también dentro de la voluntad de Dios, pero erré en el camino. Erré en el camino. Por eso recordemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hay es la voluntad de Dios, decíamos una vez, ¿verdad? Es la voluntad de Dios de una manera permisiva, o sea, Dios permite las cosas, pero se está obrando también dentro de su voluntad cuando Dios permite algunas cosas en nuestra vida. Estamos obrando dentro de la voluntad de Dios si nosotros vivimos y permanecemos unidos a Jesús. Pero en el momento en que yo me aparto de Jesús, en el momento en que yo no dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida, en ese momento lo que yo realice lo hago todo fuera de la voluntad de Dios. Y se aplica lo que dice Jesús acá: sin mí nada pueden hacer. Es decir, nada se puede hacer dentro de la voluntad de Dios sin la persona de Jesús en nosotros. Entonces, el cristiano lo que debe hacer en primer lugar, antes de estar cuestionándose si estoy haciendo o no haciendo la voluntad de Dios en determinada situación en particular, es buscar esa unión con Jesús. Por eso el apóstol Pablo va a decir esas frases tan importantes que dice él: todas las cosas sirven para bien de los que aman, entre paréntesis, de los que viven dentro de la voluntad de Dios. Amar a Dios es vivir dentro de su voluntad. No es someternos, vamos a llamarlo de esa manera, a los caprichos de Dios. No, no es así. No quiere decir eso. O sea, yo rindo mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que yo pierdo mi voluntad de ninguna manera. Por eso la libertad nunca se pierde en el ser humano, sino que es una decisión libre el querer unirse a Jesús. Y en el momento en que yo me uno a Jesucristo, yo todo lo que realizo, lo realizo dentro de la voluntad de Dios. Entonces, lo que nosotros debemos buscar en primer lugar es vivir unidos a Jesús. ¿Y cómo vivimos unidos a Jesús? Bueno, como la misma Escritura y la Iglesia nos enseña, a través de la lectura de la palabra de Dios, de los sacramentos, sobre todo de la oración. Nosotros vivimos unidos a Cristo. Entonces, todo lo que realicemos cuando estamos unidos a Jesús, lo hacemos dentro de la voluntad de Dios. Obviamente, no estoy hablando del pecado, que al lograr el pecado, ahí sí yo me salgo completamente fuera de la voluntad de Dios. Pero mientras yo realice todas las cosas que como ser humano yo realizo, lo realizo dentro de la voluntad de Dios si estoy unido a la persona de Jesús. Por eso este mensaje hermosamente nos va a decir: la santidad verdadera radica en centrar tu persona en mi persona. Aquí no nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Radica, fíjate cómo lo dice: la santidad verdadera radica en centrar tu persona en mi persona. No solamente en centrar tus cosas, sino en centrar tu persona, lo que tú eres, quién eres, en Jesús, tal como Él es. Centrar tu persona en mi persona. Tus oraciones parecen dirigirse a mí, pero el fin último eres tú, y eso no debe de ser así. Muchas veces nuestras oraciones, aunque tienen el nombre de Dios y parece que van dirigidas a Dios, el fin último de la oración somos muchas veces nosotros. Y hoy el Señor nos recuerda eso: de ninguna manera debe ser así. El fin último de la oración es el Señor mismo. Si de verdad quieres alcanzar la santidad, comienza por dirigirte a mí como tu fin último. O sea, es decir, como aquello más sublime y más grande que nosotros podemos y debemos alcanzar. Entonces, lo que nosotros debemos procurar
ante cualquier situación es estar unidos a la persona de Jesús. Unirnos verdaderamente a Él para que Él pueda decir estas palabras en nuestra vida. Yo soy la vid y tú eres el sarmiento. Tú eres el sarmiento. El que está unido a mí da mucho fruto en todos los aspectos. Ahora, el que se aparta de mí, entonces ese ya no puede hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que va a obrar, lo obra fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay frutos espirituales. El que obra fuera de la voluntad de Dios, por muy bueno sea lo que él hace, o sea, vamos a suponer que haga una obra muy buena y ayude a mucha gente ante los ojos de Dios, esa obra tiene poquísimo valor. ¿Por qué? Porque se hizo fuera de su voluntad, aunque la obra sea muy buena. En cambio, aquel que le da, por eso Jesús va a decir, aquel que le da incluso de beber a alguien, le da un poco de comida, hace algo como son las obras de misericordia, por muy sencillas que parezcan, si se hacen dentro de la voluntad de Dios, tienen beneficios infinitos, como dice en las obras espirituales de misericordia. Orar por los vivos y difuntos. Solamente con el acto de orar por los vivos y por los difuntos tiene un valor infinito porque se debe hacer dentro de la voluntad de Dios. Si yo rezo por los difuntos, pero mi vida está apartada de Jesús, muy poca cosa puedo lograr, o nada. Eso es obrar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, debemos pues aspirar, buscar siempre que nuestra vida, nuestra persona, esté unida a la persona de Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él realizaba, lo realizaba de una manera extraordinaria, perfecta, maravillosa, porque vivía dentro de la voluntad del Padre, que es extraordinario. Él, como dice cuando va en el momento de la resurrección de Lázaro, el que dice, Padre, te doy gracias, yo sé que tú siempre me escuchas, siempre lo haces. ¿Por qué existía esa relación, cómo se llama, entre el Padre y Jesús? Porque se conocían muy bien. Él buscaba a su Padre siempre en cada momento de su existencia. Pero Jesús no dice en la Sagrada Escritura, no dice que antes de hacer la oración, Él dijo, ¿cómo se llama? Padre mío, si es tu voluntad, vamos a recitar a Lázaro. ¿Tú qué piensas? ¿Eso es lo que debo hacer o no debo hacer? No, Jesús lo hace, porque sabe que todo lo que está realizando lo está haciendo dentro de la voluntad del Padre. Dentro de la voluntad del Padre. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar. La comunión con Dios nos hace estar dentro de su voluntad. Así que hoy vamos a darle gracias a Dios que si tenemos la oportunidad de vivir unidos a Jesús, bueno, vamos a luchar por permanecer en esa amistad con Él para que todo lo que realicemos lo hagamos dentro de su voluntad. Y pedirle a Dios instrucción. ¿Qué quiere decir eso? Señor, pues esta situación, hay situaciones difíciles en la vida y también no las difíciles, las más sencillas, cualquier situación, Señor, mira, estoy ante esta situación, acá te pido instrucción, quiero hacerlo mejor, quiero hacerlo más perfecto, quiero hacer que esto sea lo que yo voy a realizar, que sea en verdad lo que tú quieres y también lo que es mejor para mí. Y entonces ahí vamos a pedirle la instrucción a Dios y obrar y realizar las cosas. Y ahí vamos a ver nosotros cómo Dios se va manifestando en nuestra vida. Así que con esta actitud de hacer la voluntad de Dios, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos que envíes por favor al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para que nos enseñe realmente a cumplir y a entender qué es tu voluntad. Gracias, Señor, por lo que haces por cada uno de nosotros. De manera muy especial, felicitamos a nuestra hermana Shirley, que el miércoles pasado pues, se casó por lo civil, ya pronto se va a casar por el
por la iglesia. Muchas felicidades, Shirley, que el Señor te llene de su presencia, de su amor, de su misericordia y te bendiga a ti y a tu esposo. También felicitamos a todos los papás, aquellos que tienen la gracia, la virtud, el ministerio, la misión de ser papás. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de su presencia y que pues, se pueda cumplir esta gran misión para el bien de la iglesia y para alabanza y gloria del nombre del Señor. Muy bien, hermanos, que Dios te bendiga. Nos vemos, si así el Señor lo permite, la próxima semana.